La sangre no olvida. Puedes cambiarle el nombre a una persona. Puedes darle otro techo. Puedes escribirle una historia nueva, una mentira piadosa para protegerla del mundo. Pero la sangre tiene memoria. Una memoria antigua. Silenciosa. Implacable. No responde a leyes ni a documentos. Y cuando esa memoria decide hablar, el mundo, tal como lo conocemos, se viene abajo. En las tierras áridas de Sinaloa, donde el sol quema la tierra y los secretos crecen más rápido que la maleza, dos almas perdidas se encontraron. Se reconocieron en la soledad del otro. Se sintieron completas, por primera vez en sus vidas. Construyeron un amor tan puro, tan intenso, que parecía un milagro en medio del desierto. Pero no era un milagro. Era una trampa del destino. Una broma macabra escrita en su propio ADN. Porque ese amor perfecto, ese refugio contra el mundo, era también el tabú más profundo de la humanidad. Eran hermano y hermana. Y vivían en la feliz ignorancia de su pecado. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. La historia que van a escuchar hoy no es sobre la maldad de los hombres, es sobre su inocencia. La inocencia que camina a ciegas hacia el abismo, guiada por el sentimiento más noble. Es una historia sobre el fracaso. El fracaso de un sistema que pierde niños como si fueran expedientes sin importancia. Y el fracaso de una sociedad que, ante las verdades incómodas, prefiere voltear la cara. Si crees que hay destinos peores que la muerte, si entiendes que a veces la verdad no libera, sino que condena, suscríbete. Y acompáñame a caminar por los pasillos de un laberinto donde el amor y el horror tienen exactamente el mismo rostro. Corte a una toma de Culiacán. El bullicio de la ciudad, el tráfico, el calor vibrando sobre el asfalto. Una mujer joven, de mirada decidida, camina por la acera. Todo comienza con una búsqueda. Con una herida abierta que nunca cerró. Ella es Ana. 25 años. Lleva 7 años de su vida adulta buscando a un fantasma. El fantasma de su hermano gemelo. Separados al nacer. Una historia que su madre le contó en su lecho de muerte. En un hospital público que olía a cloro y arrepentimiento. Una confesión susurrada entre jadeos y lágrimas. Busca a tu hermano, Ana. Busca a Ricardo. Nunca debí dejarlos. La frase quedó incompleta. La muerte se llevó el resto de la confesión. Pero la misión quedó grabada a fuego en el alma de Ana. Una promesa sagrada. Su búsqueda fue un descenso a los infiernos de la burocracia. Años golpeando puertas que nunca se abrían del todo. Visitando orfanatos que ya no existían, reemplazados por estacionamientos o tiendas de conveniencia. Recorriendo los pasillos de oficinas de gobierno, con su olor a café rancio y a tiempo estancado. Cada visita era una nueva capa de desesperanza. Se sentaba frente a funcionarios de rostro indiferente. Señorita, ese archivo se perdió en la inundación del 92. No hay nada que hacer. El nombre Ricardo no aparece en el sistema. ¿Está segura de que se llamaba así? A veces se los cambiaban. Necesita el folio original del registro de abandono. Sin ese número de folio, es como buscar una aguja en un pajar. Imposible. Promesas vacías. Hombros que se encogían. Miradas que la barrían de arriba abajo y decían, otra loca buscando fantasmas. El sistema no está hecho para encontrar. Está hecho para archivar, para clasificar, para olvidar, para convertir tragedias humanas en números muertos. Ana sentía que perseguía un eco. Pero la promesa a su madre era más fuerte que la indiferencia del mundo. Y un día, el milagro. Una llamada de un número desconocido.
Una voz de anciana, frágil, temblorosa. Era una exenfermera de un hospicio católico, el Buen Pastor, en la periferia de Culiacán. Una amiga le había contado de la búsqueda de Ana. Sí, recuerdo a su madre, dijo la anciana. Se llamaba Elena, tan joven, tan asustada. Llegó una noche con 2 bebés en brazos. ¿2? Zrenia preguntó Ana. El corazón le dio un vuelco. Sí, mi niña. Un niño y una niña. Gemelos, hermosos. Los dejó con nosotros. Lloraba tanto. Decía que era para salvarlos. La voz de la anciana se quebró. Las cosas en ese entonces eran un caos. Los separaron al darlos en adopción. Dijeron que era más fácil encontrar familia para uno solo que para 2. Más fácil. Una decisión administrativa. Una firma en un papel. Una vida partida en 2. El niño, creo recordar que se lo llevó una familia de Mazatlán. Buenos católicos. Tenían un negocio de ferretería. La niña, creo que se quedó aquí en Culiacán. Le perdí la pista a esa familia. La anciana le dio 2 apellidos. Pérez y Montes. 2 familias adoptivas. 2 ciudades. La búsqueda de un fantasma se convirtió de repente en la búsqueda de 2. Ana colgó el teléfono. Sus manos temblaban. Sintió un vértigo que casi la tumba. No solo tenía un hermano, tenía una hermana, una gemela, Sofía Montes. Ana está frente a una casa modesta en una colonia de clase media de Culiacán. Sostiene un trozo de papel arrugado con una dirección. El sol de la tarde le pega en la cara. Decidió empezar por ella, por Sofía. Era más cerca, era más real. La casa era sencilla, pintada de color durazno, con macetas de geranios en la entrada. Una bicicleta infantil estaba tirada en el porche. Ana respiró hondo. Una mezcla de miedo atroz y una alegría nerviosa le revolvía el estómago. ¿Cómo sería? ¿Se parecerían tanto? ¿Qué le diría? Tocó el timbre. El sonido fue un golpe seco en el silencio de la siesta. Esperó. Oyó pasos adentro. La puerta se abrió y el mundo se detuvo. Frente a ella estaba su propio rostro, como mirarse en un espejo que reflejara un alma diferente, un poco más pálido, con el pelo más largo y los ojos más tristes. Pero eran sus mismos ojos, su misma boca, su misma complexión. Era Sofía, era su hermana gemela. El aire se llenó de una electricidad extraña, una tensión palpable. Ambas se quedaron paralizadas, mirándose, reconociéndose en un nivel profundo, instintivo, que iba más allá de la lógica. Tú eres, balbuceó Sofía, con los ojos llenos de una incredulidad absoluta. Soy Ana, dijo ella con la voz rota por las lágrimas que empezaban a correr. Soy tu hermana. Sofía se llevó una mano a la boca. Un sollozo escapó de sus labios, y se abrazaron. Un abrazo torpe, desesperado. Un abrazo que intentaba borrar 25 años de ausencia. Un abrazo que se sentía como volver a casa. Mi esposo, Dios, mi esposo estará tan feliz de conocerte, dijo Sofía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Él también es huérfano. Nunca conoció a su familia biológica. Siempre ha sido nuestro tema, el vacío, las raíces. Hablábamos de buscar juntos algún día. Sonrió. Una sonrisa plena, feliz, que le iluminó el rostro. Se llama Ricardo. La palabra cayó en el aire como una piedra en un pozo. Ricardo. Ana se quedó helada. El aire se le escapó de los pulmones. ¿Ricardo? Zrenia repitió. La palabra se sentía ajena, monstruosa, en su boca. Sí, es el mejor hombre del mundo. Nos conocimos en la universidad. Fue amor a primera vista. Te lo juro, Ana. Sentí como si lo conociera de toda la vida. Completó el hueco que siempre sentí.
En ese preciso instante, se escuchó una llave en la cerradura. La puerta principal se abrió. Un hombre entró. Llevaba una camisa de trabajo. Su rostro estaba cansado, pero se iluminó al ver a Sofía. «Mi amor, ya llegué». Se detuvo en seco al ver a Ana. Su mirada pasó de Ana a Sofía, y de vuelta a Nana. La confusión se pintó en su rostro. Sorpresa. Una curiosidad divertida. Y entonces, Ana lo vio bien. No vio a un extraño. Vio el rostro de su padre. El mismo rostro que había visto en las dos únicas fotografías viejas que su madre conservaba. La misma mandíbula cuadrada. Los mismos ojos oscuros y profundos. Era él. Era Ricardo, su hermano. El fantasma que había buscado durante 7 años. El esposo de su hermana. Pausa dramática. Silencio absoluto, roto por el sonido agudo de una taza de café que resbala de los dedos de Ana y se hace añicos contra el suelo de baldosas. El tiempo se fracturó. El aire se volvió denso, pesado, irrespirable. Ana miró a Ricardo, su hermano. Luego miró a Sofía, su hermana, y luego al niño que jugaba ajeno en el suelo. Su sobrino, su hijo. La sonrisa de Sofía se congeló. Se descompuso lentamente, como una película en cámara lenta. Se convirtió en una máscara de horror puro, de comprensión que llega demasiado tarde. Con un movimiento robótico, giró la cabeza para mirar a su esposo, a su hermano. Ricardo palideció. El color huyó de su rostro como si hubiera visto a un muerto. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La verdad cayó sobre ellos, no como una luz reveladora, como una bomba de neutrones, una que destruye a las personas, pero deja los edificios intactos, el amor, la familia, el hogar, el pasado, el futuro, todo reducido a cenizas radioactivas en un instante de reconocimiento horrible. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El sonido de su propio corazón era un trueno ensordecedor en sus oídos. El llanto del niño, que se había asustado por el ruido de la taza rota, ya no era el llanto de un bebé. Era una sirena. El grito de alarma de un mundo que se había vuelto completamente loco. El amor de sus vidas era su pecado. Su hogar seguro, la escena de un crimen involuntario. Su hijo era la prueba viviente de una verdad insoportable. Para entender cómo el destino puede ser tan cruel, tan retorcido, hay que volver atrás. Hay que volver a la desesperación de una madre adolescente. Elena, 17 años, sola, en un pueblo perdido de la sierra de Sinaloa. El padre de los gemelos, un hombre mayor, casado y con poder en el pueblo, le prometió el mundo. Y la abandonó en cuanto supo del embarazo. La amenazó para que callara. Elena dio a luz sola, en una pequeña casa de adobe, a 2 niños hermosos y sanos, Ricardo y Sofía. Pero no tenía nada, ni comida, ni apoyo, ni futuro. Tomó la decisión más terrible que una madre puede tomar: renunciar a sus hijos para salvarlos. Los envolvió en las únicas mantas limpias que tenía. Tomó un autobús que tardó horas en llegar a Culiacán. Llegó de noche al hospicio El Buen Pastor, llorando, temblando. «No puedo», les dijo a las monjas. «Sálvenlos, por favor. Denles la vida que yo no puedo darles». Las monjas, con más buena voluntad que recursos, los aceptaron. Pero el hospicio era un caos, mal financiado, desbordado. No había un sistema, no había seguimiento. Los niños eran números en un libro de contabilidad viejo. A Sofía la adoptó una familia de Culiacán, un matrimonio que no podía tener hijos. A Ricardo lo adoptó otra pareja. De Mazatlán, los expedientes se separaron. Los lazos de sangre se borraron con tinta barata y negligencia.
Crecieron a 200 kilómetros de distancia. Dos vidas paralelas. Ambos con el mismo sentimiento de vacío. Una sensación de que les faltaba una parte de su alma. Sofía era callada, melancólica. Llenaba cuadernos con dibujos de rostros imaginarios. Ricardo era rebelde, inquieto. Se metía en problemas, buscando algo sin saber qué era. Ambos, por azares del destino, terminaron en la misma universidad en Culiacán y se vieron. A través de un aula llena de gente, sus miradas se cruzaron y el mundo se detuvo. No fue solo atracción, fue reconocimiento, un imán invisible. Sentí que lo conocía de siempre. Le confesó Sofía a Ana en las largas noches de horror que siguieron. Sentí que por fin estaba en casa. Se enamoraron con la fuerza de dos mitades que por fin se encuentran. Su amor era la cura para la soledad que ambos habían sentido toda su vida. Se casaron, tuvieron un hijo, construyeron un refugio perfecto, sin saber que los cimientos de ese refugio estaban podridos. El día después de la revelación, el mundo era un lugar diferente. El amor se había convertido en vergüenza. Los besos en veneno. Necesitaban ayuda. Necesitaban respuestas. Fueron al DIF. Una trabajadora social, una mujer de unos 50 años, con el rostro endurecido por la rutina, los escuchó. Ana contó la historia. Sofía y Ricardo estaban a su lado. Dos estatuas de dolor. La trabajadora social escuchaba sin cambiar de expresión, tomando notas. Cuando Ana terminó, hubo un largo silencio. La mujer suspiró. Bueno, dijo con una voz plana. Esto es altamente irregular. Miró unos papeles sobre su escritorio. Legalmente, su matrimonio es nulo, inexistente por el vínculo consanguíneo. Y el niño es producto de incesto. Eso complica su filiación. Su acta de nacimiento actual es, técnicamente, fraudulenta. Ricardo habló. ¿Qué hacemos? La mujer abrió un cajón. Sacó unos formularios. Tienen que iniciar dos procesos. El formato 14-C, solicitud de anulación de matrimonio. Y el formato 7-A, solicitud de registro de filiación especial. Necesitan copias de todo. El horror, la tragedia, la catástrofe de 3 vidas, reducida a 2 formularios, 14-C y 7-A. El sistema no buscaba sanar, buscaba clasificar el desastre, archivar el dolor. Sofía sintió un frío que le subía por la espalda. La silla de plástico estaba helada. La trabajadora social no los veía como personas, los veía como un problema administrativo. Necesitaban las actas de nacimiento originales. La prueba. Fueron al registro civil. Después de horas, llegaron a la ventanilla. Un hombre con bigote, aburrido, mascaba chicle ruidosamente. Ana le explicó la situación. El hombre tecleó. Hizo una mueca. No. Miren, los archivos de ese hospicio, El Buen Pastor, se quemaron en un incendio en el 98. La mayoría de esos registros se perdieron. Miró la pantalla de nuevo. Para el sistema, él es Ricardo Pérez y ella es Sofía Montes. No hay nada aquí que los vincule. Pero somos hermanos. Zrenia, exclamó Sofía desesperada. El hombre la miró con lástima y fastidio. Mire, señora, yo le creo, pero el sistema no funciona con creencias. Funciona con papeles, y ustedes no tienen los papeles. Les dio la espalda. El que sigue. El sistema no solo los había perdido de niños. Ahora se negaba a encontrarlos. Buscaron ayuda psicológica. El primer terapeuta, un hombre mayor, se quedó horrorizado. Dios mío, esto es una aberración.
Logró. Su consejo fue brutal. Tienen que separarse, inmediatamente. Cortar todo lazo. Es lo único sano que pueden hacer. No preguntó por su amor. No preguntó por su dolor. Solo vio el tabú. Y dictó sentencia. ¿Cómo se deshace una vida? ¿Cómo se apaga un amor que fue tu única luz? No pudieron separarse. Su amor romántico estaba muerto, enterrado bajo una lápida de horror. Pero el cariño, la complicidad y la responsabilidad seguían ahí. Y sobre todo, estaba el niño. Un niño inocente nacido del amor más prohibido. Él era su única razón. Tomaron una decisión: desaparecer. Vendieron la casa. Dejaron sus trabajos. Se mudaron a otra ciudad. Un lugar anónimo donde nadie los conocía. Ahora viven como amigos. Como compañeros de piso. Como los copadres de un niño al que adoran. Le crean una ilusión de normalidad. Pero por las noches, cuando el niño duerme, la casa se llena de un silencio denso. Un silencio lleno de lo que pudo ser. Duermen en habitaciones separadas. A veces se cruzan en el pasillo en la oscuridad. Y en sus ojos se refleja el mismo amor y el mismo horror. Son el recordatorio viviente de la herida del otro. La imagen final. Ricardo y Sofía en un parque, viendo a su hijo jugar. Se miran, comparten una sonrisa. Pero no es una sonrisa de alegría. Es una sonrisa de supervivencia. No hay final para esta historia. No hay una solución. Viven en un purgatorio que ellos mismos han construido. Un espacio entre el amor que los unió y la verdad que los destrozó. El sistema les falló. La sociedad les falló. Su única justicia es el amor inmenso que sienten por su hijo. Un amor que los obliga a vivir esta mentira piadosa cada día de sus vidas. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México. Que Dios nos ampare de las verdades que son demasiado pesadas para que un solo corazón las pueda soportar.